Esta escopeta que estás viendo en pantalla actualmente es la mejor para cortas distancias. Y ya sé, se escucha medio raro, todas las escopetas son para cortas distancias, pero esta en especial considero que es la mejor para cortas distancias. Con todo el respeto de la comunidad free to play, pero esta escopeta solamente se consigue con créditos o sacándola permanente en el evento de Halloween. Ya te sabes la temática de este evento, hay que jugar una partida de Team Deathmatch con spawns aleatorios, con armas aleatorias y sin armadura básicamente. Al terminar la partida nos van a dar calabacitas, estas calabacitas las vamos a utilizar para comprar artículos en el evento, o también podemos comprar una caja aleatoria de armas X-Crate, que es en donde podemos sacar gratis esta arma. Pero antes de seguir hablando sobre la BPO X3, los invito a que se suscriban a mi canal, ya que las métricas de YouTube me muestran que más del 80% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así que suscríbete si no lo has hecho, ya para que dejes de estar stalkeándome, güey. Eso es muy raro. Vamos a revisar la textura y el modelo 3D de esta escopeta. Como pueden ver, la textura está muy bonita, tiene bastantes detalles y el modelo 3D también está muy bien trabajado. El guardamanos y la culata parecen ser de madera y de hecho tienen detalles bastante bonitos, como por ejemplo marcas de desgaste, el logotipo del fabricante y una textura en el guardamanos que en la vida real sirve para que tengas un mejor agarre. También tenemos una mira custom de punto rojo, que si bien no es la mira más bonita, se agradece que sea un punto rojo tradicional y no otro tipo de retícula extraña. Las estadísticas de la BPO son las siguientes. Tenemos un daño de 480 puntos, un rango de 6.2 metros, la cadencia es de 310 disparos por minuto, la precisión al apuntar es de 72.87 puntos, la precisión al apuntar desde cadera es de 62.89 puntos, el tamaño del cargador es de 18 balas, el multiplicador a la cabeza es de 1.65, al cuerpo es de 1.1, a las manos es de 0.95 y a las piernas de 0.88. Las estadísticas no parecen ser algo impresionante, de hecho hasta parece una escopeta bien balanceada, porque el daño, el alcance y la cadencia están bastante justos, pero como ya pudiste ver en los clips anteriores, esta escopeta es de ráfagas, disparando 3 balas en una sola ráfaga, que por cierto son bastante rápidas, no son tan lentas como las de la Tavor TS12. No sé si ustedes lo puedan notar en los clips, pero con esta escopeta se llega a sentir un poco raro el personaje. Se siente como si trajeras una modificación para moverte más rápido cuando haces sprint o cuando haces slide. Honestamente no sé si trae alguna característica oculta que no nos muestra el juego para que te muevas más rápido, o simplemente es un tipo de ilusión óptica que te pasa porque las animaciones de la escopeta son bastante rápidas. Porque todo lo hace muy rápido, la velocidad al cambiar el arma, la velocidad al apuntar, al disparar, al recargar. Lo hace demasiado rápido todo. Así que ustedes en los comentarios díganme qué es lo que piensan. ¿Creen que es una ilusión óptica o algún tipo de bug visual? ¿O realmente hay algo oculto en el juego y esta escopeta hace que te muevas más rápido? Independientemente de lo que sea, me gustó que esta escopeta solamente sea buena a cortas distancias. Sí está un poquito rota, pero no está tan rota como lo estaba la Cobra Striker hace unos meses. La BPO cumple con su concepto, que sea buena a cortas distancias. ¿Yo para qué quiero una escopeta que mate como subfusil o como un rifle? Si quiero tener dominio a esas distancias, pues juego con esas armas. ¿Para qué quiero una escopeta? Lo único que voy a tener son desventajas. Yo sé que cada quien juega como quiere y que cada quien disfruta el juego como quiere, pero también hay que tener un poquito de sentido común. ¿Para qué quieres que una escopeta mate a largas distancias? Sí, Marlene, estoy hablando de ti, a ti te estoy señalando. Tú ni siquiera eres una escopeta, eres un rifle, y no deberías de existir en el juego. Te odio. Anteriormente les había mencionado que tenía una mira custom de punto rojo. Esta mira no tiene nada en especial, solamente es estética. Si te gusta, utilízala, pero yo te recomendaría que mejor utilices la mira avanzada de médico, porque esta te da mejor visión y te ayuda a controlar un poco mejor el retroceso del arma. Recuerden que para compensar un poco esa desventaja a largas distancias, siempre es bueno traer una buena secundaria. Ahí en la tienda ahorita está la HKP30 Pro por coronitas y se la pueden comprar. También está la P226 dorada, que sigue siendo una muy buena opción. Si tienes el revólver R8, la Keltec Sub-20, la Parrot, también te puede servir el revólver Meteva y el revólver Rhino 60DS. No te recomendaría que utilices la Desert Eagle, la M1911 o la Walther P99, porque estas ya fallan un poquito a largas distancias. Trata siempre de utilizar esta escopeta a cortas distancias, no importa si estás rusheando o si estás campeando, trata siempre de estar cerca del enemigo. Esto es lo único que debes de tomar en cuenta cuando estés utilizando este tipo de escopetas. Recuerda, se trata de tener ventaja,
no de estar en desventaja. Y la ventaja que tendrías con esta escopeta son las cortas distancias. Cuando te digo cortas distancias, son cortas distancias. No intentes cosas que no tienes que intentar. No te chifles, güey. En mapas como Depósito o D17 te va a servir bastante porque son mapas muy pequeños. Los pasillos son muy cortos y angostos, y hay muchas esquinas en donde la gente se suele esconder a campear. Por lo tanto, traer una escopeta o un arma que sea así de eficiente a cortas distancias siempre es algo bueno. También te va a servir mucho para el modo de juego de asalto, porque en este tipo de juegos se suele concentrar la gente en un solo punto. Así que casi siempre puedes estar cerca del enemigo, no importa si estás atacando o estás defendiendo. De momento es todo lo que tengo que decirles. Ya sé que es un video bastante corto, pero es que no hay mucho que decir sobre las escopetas. Todas son buenas a cortas distancias, unas por potentes y otras por rápidas. Gracias por ver este video hasta el final. Recuerden dejar su me gusta y su comentario, por ahí los voy a estar leyendo. Activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal si no lo han hecho para que podamos vernos en el próximo video. Hasta luego. Slow down, love, please chill, drop, drop.